Muy buenas tardes a todos nuestros afiliados de Atelca, a sus familiares, a los pensionados y trabajadores de TV que nos están viendo el día de hoy. Adicionalmente, a todas las personas que visitan nuestros medios, nuestras redes sociales, Atelca en el Twitter, en el Facebook, facebook.com, / Prensa Telca, y también nos pueden visitar nuestra página web atelca.org.co. Muy buenas tardes a todos. Este es el ciclo que hacemos todos los jueves 4 de la tarde, los conversatorios. Este es nuestro 9º conversatorio y los últimos conversatorios hemos creado un ciclo de negociación colectiva para todos los que están interesados, inclusive para nuestra organización que está próxima también a hacer una negociación. Hoy sería el tercer taller. Ya vimos todo el tema de negociación colectiva en lo que corresponde en legislación. Un segundo taller que fue todo el tema de tácticas, y el día de hoy, que es el tercer taller, con respecto a la negociación colectiva y corresponde a la construcción de los pliegos de peticiones. Y para este taller tenemos a dos invitados. Hoy nuevamente nos acompaña el compañero Víctor Rodríguez, que es abogado laboralista de la Universidad Libre y dirigente sindical de la UNED, con amplia experiencia pues, en todo el tema de negociación colectiva y que ha acompañado varios procesos de la UNED y de otras organizaciones sindicales. También tenemos al compañero Leonardo López Moreno, que es miembro de la base sindical de ANEBRE y es secretario de educación de esta organización de ANEBRE. Él también perteneció a la comisión negociadora del 2017, donde pues ANEBRE hizo su última convención colectiva o su última negociación. Pues yo les doy un saludo a ellos dos y antes de pasarle a darle la palabra, también saludo en la mesa al compañero Ricardo Ochoa, secretario general de Atelca, y a nuestro asesor Carlos Olaya, es nuestro asesor financiero que nos acompaña hoy en la mesa. Va a estar ahí escuchándonos y de pronto si tenemos alguna pregunta o nos ayuda con sus experiencias, pues bienvenido. Entonces, Ricardo, le doy la bienvenida para que le dé el uso de la palabra posteriormente a nuestros invitados. Vale, sí, muchas gracias. De hoy, pues sí, saludando al compañero Carlos Olaya, que siempre nos da su apoyo, para el compañero Víctor también, un gran saludo, y al compañero Leonardo López, que lo tenemos por primera vez en estos conversatorios de Atelca. Dale una cordial bienvenida, decirle que Atelca también es su casa y bueno, esperamos el día de hoy conocer un poco más de los pliegos de peticiones, de esa experiencia que tuvo ANEBRE en todo el tema de negociación, que conocemos ha sido exitosa, y también de pronto que nos comente un poco de la situación de lo que antes de este conversatorio estaba comentando del Banco de la República en relación con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Leonardo, que va a iniciar con la charla y posteriormente continuará el compañero Víctor. Leonardo, bienvenido, el auditorio es completamente tuyo. Gracias, Ricardo. Ricardo y a todos los participantes. Muchísimas gracias por la invitación. No sé cómo estoy del audio, parece que hay inconvenientes. Sí, te está generando eco en el otro equipo, tal vez. No. Me gustaría que me contaran si me están escuchando bien. Hay dos conexiones, Leonardo. Hay dos conexiones. Tienes dos conexiones, entonces un micrófono está como... Ok, entonces... Como cuando llama uno a la emisora a pedir ahí
la canción favorita, entonces tenemos ahí la radio de fondo. Listo, no sé aquí cómo estoy. Tocaría bloquear el sonido de uno de los, o bajarle el volumen a uno de los Listo. equipos que está. ¿Ya? Listo. Yo creo que Ahora, lo puedes intentar otra vez y aquí yo ya puedo revisar. Bueno, ya está ahí haciendo la configuración, Leonardo, tal vez. Leonardo, Listo. Y yo ya veo a Leonardo con un micrófono abierto. ¿Uno solo? Ah, ya es que se abren los dos. Voy a retirarte. Sí, Creo que porfa. Pues, uno de los dos. Me toca, creo que detener este. No, silenciar un momento a ver qué pasa. Listo, intenta ahí, por favor, Leonardo. Ahí estamos escuchándote, Leonardo. Ahora ¿sí me sí. están escuchando? Perfecto. Dale, y aquí yo lo vamos solucionando. Ok, bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a Telca a hacer una pequeña precisión inicialmente, y es que cuando se hizo la presentación, yo fui secretario de Educación de 2015 a 2018 en ANEVRE. Actualmente solo estoy en la base sindical haciendo mi tarea desde la base, y en relación con el tema que mencionábamos ahora, pues se está presentando pues una situación un poco compleja con algunos compañeros de la Biblioteca Luis Ángel Arango que han estado tercerizados durante muchísimo tiempo y a los cuales no les renovaron el contrato. Son cerca de 160 compañeros que en plena pandemia y cuando la situación está más compleja, pues deciden no renovarles el contrato, y con todo lo que eso significa para los compañeros y sus familias. Entonces es un hecho lamentable, sobre todo en una institución como el Banco de la República, que definitivamente no tiene ningún inconveniente de liquidez ni nada parecido, pero eso es lo que hay, esos son los patrones que tenemos, y bueno, a ver cómo continuamos apoyando a los compañeros para tratar de revertir esa situación. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación para hablar acerca de la construcción de los pliegos de petición. Hablar de negociación colectiva, pues, significa hablar de manera integral. Yo creo que pues ustedes ya han hecho varias sesiones de trabajo y se han encargado de hablar de otros temas, pero la negociación colectiva es un tema bastante integral, y se requiere como ajustar y sincronizar muchas de las actividades que habitualmente se realizan. La negociación colectiva pues es una herramienta que debe estar constantemente en ejecución. Sin embargo, algunos sindicatos como el nuestro, como ANEVRE, y seguramente algunos otros, ustedes también creo que tuvieron la experiencia de un buen periodo de tiempo sin negociar, y todo lo que eso significa. Significa puntos de vista totalmente diferentes, algunas reservas de afiliados a la organización que creen que iniciar una negociación pues significa de pronto entregar cosas o perder cosas que se han ganado durante mucho tiempo, y a veces incluso, como en el caso nuestro, pues bastante polarización para poder llegar a tomar la decisión de la negociación colectiva. En el caso nuestro, para
como para ambientar un poco el tema, pues se debió a la protección de las pensiones convencionales. Entonces, por ese motivo, se decidió durante mucho tiempo no negociar. Sin embargo, el acto legislativo 1 del 2005, pues dio al traste con el tema de las pensiones convencionales y pues hoy en día se sigue trabajando y luchando por reivindicar el derecho a las pensiones convencionales. Pero esa fue la razón para que durante 20 años, pues, ANEBRE decidiera no negociar. Experimentamos una cantidad de inconvenientes, tuvimos que enfrentarnos a una cantidad de situaciones, compañeros que creían que al presentar el pliego, pues íbamos a perder muchos de nuestros derechos de tanto tiempo. Y pues se presentó toda esta situación. Algunos no estuvimos de acuerdo en el momento. Pensamos que era necesario superar algunos inconvenientes internos, fortalecer algunas actividades al interior de la organización. Y desde el 2015 se empezó a ver la posibilidad, como les digo, con algunas personas convencidas de la negociación y con algunos detractores del proceso y pues iniciamos como debe hacerse. Después de tanto tiempo, a pesar de que ANEBRE en su última negociación en el 97 utilizó dentro del pliego de peticiones la indexación, lo que permitió que por lo menos durante todo ese tiempo los derechos convencionales crecieran. Lastimosamente, pues crecieron solamente con meta de inflación y no con indicadores de IPC reales de cada uno de temas como la salud, la educación y los mismos salarios, pero de alguna forma pues mitigaron un poquito el desfase, a pesar de que se dio, y se dio en gran medida, pero por lo menos los incrementos anuales de los derechos convencionales pues ayudaron a mitigar un poco. En el 2015 se hizo la primera, digamos, la primera aproximación hacia lo que podría ser un proceso de negociación colectiva. Se hizo el último intento con la administración del Banco de la República por plantearle todas las situaciones y los problemas que estaban aquejando a los trabajadores para tratar de conseguir un acuerdo que permitiera luego sentarse en la mesa y concretarlo de manera oficial y hacer parte de la convención. Sin embargo, esa última vez también fue como las veces anteriores, fue más una burla de parte de la administración. Y entonces empezamos a madurar ya la decisión de presentar un pliego de peticiones y de utilizar la herramienta de la negociación colectiva. Para eso, pues, se tienen que surtir una cantidad de pasos. El primero que dio ANEBRE fue con la ayuda de la Escuela Nacional Sindical de aplicar una encuesta a todos los trabajadores para pues, ver toda la situación socioeconómica al interior del banco, para hacer, obviamente, tabular todos los resultados y empezar a mirar hacia dónde apuntaban las necesidades de los trabajadores para la construcción pues, del pliego más adelante. Eso pues nos permitió conocer no solo la cantidad de personas que hacen parte de los grupos familiares, las edades y otra cantidad de cosas que son importantes. Otro trabajo que se hizo con la Escuela Nacional Sindical fue comparar los derechos convencionales, o más bien revisar toda la convención colectiva, artículo por artículo, y mirar qué estaba pasando con ellos. En algunos casos, los derechos estaban limitados por algunas reglamentaciones unilaterales de
la administración del Banco de la República que impedían el goce del derecho como debería ser. Y se empezó a hacer una matriz, a construir una matriz acerca de cada uno de ellos, de algunos derechos convencionales que se establecieron con valores fijos y que obviamente por el paso del tiempo pues perdieron su vigencia y dejaron de ser un derecho significativo. Por ponerles un ejemplo, el auxilio de natalidad de 5.000 pesos, que data del año 75, creo. Entonces, son absolutamente nada. Se examinaron todo ese tipo de situaciones y con base en eso empezamos a pensar de qué manera se iba a plantear y a qué se le iba a dar prioridad de acuerdo con los resultados de las encuestas y todo. A la Asamblea Nacional de Delegados se llevó la primera propuesta de negociación colectiva, como les decía, con una división bastante grande, con mucha polarización. Y se decidió en mayo del 2017 en la Asamblea crear una comisión que explorara la posibilidad de la negociación colectiva. La idea era que para la siguiente asamblea, en septiembre, que la programamos, sobre todo se programó pensando en los tiempos que están establecidos legalmente para la denuncia de la convención y la presentación del pliego. Se estableció, pues el equipo se eligió a la comisión en ese momento exploratoria del proceso de negociación colectiva, 13 compañeros, los cuales pues fuimos encargados de realizar todas las tareas que correspondían. Hicimos una elección de algunas subcomisiones, cada una de ellas con unas tareas específicas, y entonces empezamos a recoger información, a realizar algunos trabajos de campo, a hacer acercamientos con organizaciones sociales y sindicales, con la bancada del Polo también en el Congreso, ir adelantando todos esos temas que al final pues se convertirían en los insumos y en estrategias para abordar el resultado del proceso de negociación colectiva. También se hizo un trabajo previo que tiene que ver con un comparativo de los derechos convencionales con otras convenciones colectivas para ver cómo estábamos. Ahí en la pantalla hay algunas diapositivas que tienen que ver con todo el comparativo convencional de las convenciones del sector bancario colombiano. No sé si están observando. Sí, yo las puedo observar, no sé si Camilo las está viendo. Listo, entonces se realizaron, se compararon varios derechos convencionales con otros bancos para mirar la situación nuestra, dónde teníamos algo fuerte, dónde estábamos quedados, y empezamos a determinar hacia dónde le podíamos apuntar a nuestro pliego de peticiones. De pronto no darle a habilitar la edición para que pronto y ponerle en exposición, porque por Face no se está viendo
Ahí ya, listo. ¿Sí está? Sí, ya. Ok. Sí, digamos que es a manera de referencia. Empezamos a hacer ese comparativo para ver qué tan bien o mal estábamos dentro del sistema financiero. Y, y pues tabulamos los resultados. También vimos preparamos algunas propuestas de exploración cuando se estuvo trabajando previamente a la asamblea, y nos reunimos con el Banco de la República, con la administración en el 2017, en un intento por tratar de acordar algo. Sin embargo, tampoco fue posible. Sin embargo, nosotros intentamos determinar cuáles eran los puntos de interés. Hicimos y preparamos una propuesta y nos sentamos con una comisión del banco a hablar de todo esto, pero definitivamente no hubo ningún tipo de voluntad. Ya pues de alguna manera se habían establecido algunos derechos convencionales que deberían hacer parte del pliego de peticiones en el evento en que ya la Asamblea autorizara la negociación colectiva. En la Asamblea de septiembre del 2017, pues llevamos una propuesta y se sometió a consideración pues los derechos que queríamos incluir en ese pliego de peticiones. Algunas personas incluso ya se animaron y empezaron a pedir que se incluyeran muchas más cosas, pero definitivamente eso significaría pues hablar de la convención y abrir la convención en determinado momento ante un tribunal de arbitramiento. Entonces, preocupó un poco el tema, y cuando decidimos qué puntos iban, afortunadamente la Asamblea decidió que esos puntos que se estaban incluyendo ahí se iban a someter a un concepto de jurídico sobre la viabilidad. Nosotros empezamos a hacer la tarea de manera tradicional, y fue empezar a transcribir toda la convención colectiva y a empezar a modificar los artículos sobre los cuales los habíamos catalogado como importantes para modificarlos, y entonces lo planeamos de esa manera. Sin embargo, pues eso significaba abrir la convención colectiva por completo, que era una de las preocupaciones grandes que teníamos. Hicimos varios documentos, preparamos varios documentos con el pliego de peticiones, incluyendo todos los textos, como les digo, de la convención colectiva. Y al final, cuando se ratificó en la Asamblea que sí íbamos a presentar un pliego de peticiones por mayoría, se ratificó a la comisión que primero era exploratoria, ahora quedó nombrada como comisión de negociación, bastante grandecita, 13 compañeros hicimos parte de esa comisión negociadora, e incluso para salvar el proceso, 11 fuimos elegidos, 2 por la Junta Directiva, 9 por la Asamblea, y para tratar de salvar el proceso se incluyeron incluso 2 compañeros que no estaban de acuerdo con la negociación. Y se tomó nota pues de
los derechos convencionales que se pensaban mejorar con ese pliego de peticiones. Se decidió trabajar con la oficina del doctor Alberto Carvajal y sometimos a consideración de ellos pues, la viabilidad jurídica de esos puntos, los cuales, como anécdota, estando en plena asamblea y tomamos la decisión de cuáles eran los puntos que se iban a incluir, la sorpresa fue que al día siguiente el Banco de la República denunció la convención colectiva, incluyendo la totalidad de los puntos que nosotros que iban a incluirse en el pliego de peticiones. Pues eso obviamente deja de una vez una inquietud grande, porque pues lo que quieren es que los puntos coincidan, tanto en la denuncia de ellos como en la denuncia y el pliego de peticiones que íbamos a presentar para encontrar esas coincidencias y utilizarlas seguramente en un tribunal de arbitramiento en el evento en que llegáramos a ese punto. Adicionalmente, en la denuncia del Banco de la República incluyó un tema supremamente sensible, que es el tema de los servicios médicos, que obviamente pues las personas que estamos afiliados a Nebra y somos beneficiarios de la convención, sabemos que pues, tener un servicio médico que primero fue propio y ahora es atendido por un tercero, que es Colsanitas, pues nos da cierta tranquilidad para la atención médica. Entonces, es tema sensible que además hace parte también de los derechos que son transmitidos a los pensionados y sus familiares, pues obviamente preocupó tanto a empleados como a pensionados. Y eso nos llevó incluso a recibir una muy buena cantidad de derechos de petición de compañeros que no querían que se negociara por todos los riesgos que significaba. E incluso una tutela interpuesta por una compañera y apoyada por una cierta cantidad de personas, compañeros también, donde incluso decían de manera abierta que nosotros habíamos casi que falsificado el pliego de peticiones, porque lo que había autorizado la Asamblea era un tema diferente. Y les voy a contar por qué. Porque cuando decidimos que esos puntos iban o estaban sujetos a la viabilidad jurídica, con la oficina de Alberto Carvajal se buscó un equivalente en cada uno de los puntos que se iban a incluir en el pliego de peticiones. Se le buscó un nombre diferente, pero que tuviera como el mismo propósito. Y cuando se realizó la denuncia, entonces llegamos al punto de denunciar parcialmente la convención, pero lo hicimos de una manera totalmente diferente. Les voy a compartir el tema de la denuncia de la convención, que fue algo bastante trabajado y planeado con la oficina de Alberto Carvajal para evitar poner en riesgo la convención colectiva de trabajo. Entonces, bueno, esta es la carta para el ministerio, y hay algo bien importante donde se dice que la denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo por la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, y menciona algo y dice que el único objetivo que tiene la denuncia es materializar o hacer efectivo el principio de progresividad en materia laboral y en el ámbito de la negociación colectiva de trabajo,
como parte del derecho fundamental de asociación sindical, mediante la inclusión de unas cláusulas adicionales a las vigentes, de acuerdo con el pliego de peticiones aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Esto qué significa? Pues que, primero, que al hacer la denuncia parcial no se mencionan los artículos de la Convención Colectiva de Trabajo que se están denunciando, para evitar abrir la convención y tratar de impedir pues, el propósito de que coincidan cosas de la convención, algunos artículos de la convención, para un eventual tribunal de arbitramiento. Y se planteó desde el punto de vista de progresividad laboral, porque pues, normalmente cuando se presentan pliegos de petición, lo que se busca es mejorar las condiciones de los trabajadores, no desmejorarlas. Entonces, todos estos fueron los fundamentos de la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo. Eso fue pues, bastante planeado. Fue importante plantearlo de esa manera porque de esa manera quedamos ya con cierta tranquilidad de que no estábamos haciendo alusión a ninguno de los derechos convencionales previamente conseguidos. Y como les mencionaba, nosotros escogimos en la Asamblea Nacional hablar de y pedir, incluir en el pliego de peticiones temas como préstamo de vivienda, como auxilios educacionales para tratar de mejorarlos. Y al final terminaron siendo, dentro del pliego de peticiones, tener un equivalente, pero todos como artículos nuevos de la Convención Colectiva. Eso hacía que, de nuevo, evitáramos hablar de derechos que ya estaban adquiridos y que podían estar en riesgo. Los pliegos de peticiones, y a nosotros de alguna manera nos hizo falta incluirlo, pues tienen que situarse dentro de unas connotaciones políticas y sociales, y no solo tratar de resolver los problemas que tenemos los trabajadores en cuestión de derechos, sino que yo creo que cada una de las organizaciones a las que nosotros pertenecemos tenemos unas responsabilidades grandes. La nuestra, por ejemplo, es una responsabilidad supremamente grande porque somos el sindicato del Banco Central de este país. Y es ahí donde se cocinan pues, todas las políticas monetarias que afectan a la totalidad de los colombianos. A todos nos afecta. Entonces es necesario que en la construcción de los pliegos se incluya partes donde las comunidades tengan una participación activa, donde se consigan cosas para las comunidades y evitar simplemente el resolver los problemas de los trabajadores. Entonces hay que verlos dentro de un contexto mucho más amplio y participar, así como los compañeros de la USO deben participar en la definición de las políticas de los hidrocarburos de este país, pues nosotros como trabajadores del banco emisor, pues tenemos que hacer parte de la construcción de políticas que realmente beneficien a los colombianos. En este pliego de peticiones, pues quedamos en deuda con eso, hay que decirlo. Sin embargo, pues se hizo un preámbulo que tiene más pinta de una declaración política que tiene que ver pues con pues, todo lo que significan los derechos de asociación sindical, ratificando nuevamente que todo lo que se hace es para mejorar y adicionar el actual régimen convencional, y
actualizarlo y armonizarlo dentro de una realidad laboral progresista, jurídica, jurisprudencial y política del país. Pues se citan algunos derechos humanos, algunos derechos constitucionales y de alguna manera se le dice al Banco de la República pues que ellos tienen la obligación como primera autoridad económica del país a atender favorablemente y a ser un ejemplo para que la negociación colectiva se desarrolle dentro de los términos que debe ser y siempre con el respeto de los derechos de los trabajadores y siempre intentando mejorar las condiciones de todos los trabajadores. Obviamente ustedes también como sindicatos deben tener presente, incluir dentro de su pliego de peticiones algunas solicitudes que tengan que ver con el trabajo con las comunidades donde desarrollan su trabajo. Entonces todo eso es importante, porque al fin y al cabo también cuando la pelea se empieza a dar para defender ese pliego y tratar de conseguir el mayor beneficio de lo que se plantea, pues se requiere también de la participación de las otras organizaciones sindicales, sociales, de la misma comunidad. Y para eso previamente pues es necesario estar y trabajar con ellos. Como les mencionaba, en la construcción del pliego de peticiones nuestra, empezamos a ponerle un equivalente a cada uno de los puntos que se decidió en la asamblea que se iban a presentar, insistiendo de todas maneras que el pliego de peticiones es para mejorar la convención colectiva de trabajo y que todas las cláusulas o los petitorios pues son nuevas y se le van a adicionar a la convención colectiva. De esa manera seguimos limitando el hecho de la posible, digamos, de evitar los propósitos del banco de tocar la convención colectiva vigente. Muy bien. Nosotros incluimos dentro de una de ellas, una tuvo que ver con las jornadas de trabajo. ¿Sí? Es digamos una reclamación continua de los trabajadores, pues primero por la manera unilateral como se hicieron los cambios en los periodos presidenciales del innombrable, donde el día y la noche terminaron por tener unos límites diferentes a los naturales, y porque adicionalmente dentro de algunas oficinas del banco estaban fraccionando las jornadas de trabajo y las personas tenían que ir hasta su casa en 2 o 3 momentos del día y fraccionaban pues toda la jornada laboral. Lo que hablamos de la prima de antigüedad para nosotros, todo se estableció en su momento cuando se presentaron los pliegos anteriores y se consiguieron los derechos que hoy en día tenemos. Pues se pensó siempre en tener una prima de antigüedad donde al final decía 25 y más años, porque pues al final de cuentas a los 30 de servicio pues todos salíamos pensionados convencionalmente. Sin embargo, las nuevas modificaciones a los regímenes convencionales o el desconocimiento a través del acto legislativo del 2005 pues hizo que pensáramos en la prima de antigüedad, y pues la idea era adicionar, lo que se pensó inicialmente fue adicionar un rango de antigüedad a partir de los 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y luego sí más años, incluyendo unos escalones adicionales en porcentaje. Sin embargo, para no tocar el tema, como les decía, de la
de la prima de antigüedad terminó convertida en algo que se llama la prima de permanencia laboral con el Banco de la República, que es el equivalente a la prima de antigüedad, pero sin hacer alusión al derecho convencional que ya tenemos. Lo mismo hicimos con los préstamos de vivienda. Lo denominamos subsidio de vivienda y le dimos esa connotación de subsidio. Obviamente puede parecer extraño y puede parecer de pronto un poco ridículo intentar que nos den un subsidio de vivienda. Como decía el gerente cuando fue a los medios de comunicación, estos están pidiendo que les regalemos casa, que se las demos. Pero pues obviamente en los pliegos de peticiones normalmente se establece la petición por encima para poder tener algún margen de negociación. Eso obviamente sabíamos que al final iba a terminar en un nuevo préstamo de vivienda con una tasa bien competitiva, con bien baja, que nos permitiera pues a muchos de los trabajadores tener el acceso a una vivienda. El tema del auxilio educacional, que también pues, está establecido en la convención colectiva, resultó para nosotros como el equivalente, como prima de fortalecimiento del núcleo familiar, que hace poco, cuando inició la pandemia, en una de esas mañanas de la radio, doña Camila Zuluaga se refería leyendo las convenciones colectivas que normalmente nuestros patrones le facilitan a los medios de comunicación para de alguna manera tratar de decir que tenemos algunos derechos que son suntuosos. Entonces la señora se refería a algunos derechos exóticos, los llamaba ella en la locución en el programa de la mañana. Y esto lo que buscaba con prima de fortalecimiento del núcleo familiar era tratar de nivelar un poco el desfase entre los costos de la educación, que se volvió una mercancía en nuestro país y dejó de ser un derecho fundamental, y los costos de la educación en el país y los incrementos de solo meta de inflación de los auxilios educacionales de nuestra convención colectiva. Entonces se bautizó como prima de fortalecimiento del núcleo familiar, pero correspondía pues a ese, y también como una cláusula nueva y un derecho para adicionar la convención. También aprovechamos para incluir algunas, como estos programas familiares basados en la ley 1857. Como ustedes entienden, los pliegos de peticiones se componen de una cantidad de solicitudes, de artículos, de nuevos derechos que se quieren o de modificación de los que hay. Pero hay algunos que seguramente se incluyen para tenerlos ahí. Uno pues muchas veces sabe que es probable que no lleguen a buen puerto, pero que pueden servir dentro de la negociación para canjearlos por mejores beneficios de otros que son más prioritarios dentro del pliego. Incluimos un plan exequial también como nuevo para tener cubierto los gastos de entierro no solo de los trabajadores. Se llevó a norma convencional y se pidió en el pliego, y se incluyeron algunos familiares que no estaban contemplados dentro de la ley. También se pidió la garantía de estabilidad laboral. Nosotros, como algunos sindicatos, hemos cometido algunos errores en sus momentos, ¿no? Digamos que no se hacen a propósito, pero cuando uno incluye en una convención colectiva o valida, por ejemplo, las indemnizaciones por despidos sin justa causa, pues de alguna manera
está facultando al patrón para que ese sea el camino muchas veces, ¿no? Y a patrones como el banco y seguramente como el de ustedes, pues nada le cuesta realmente entregar una indemnización con tal de salir de trabajadores y de algunos puestos de trabajo. Nosotros adicionalmente como servidores públicos, pues tenemos el inconveniente de que somos campo de aplicación del Código General Disciplinario ahora y anteriormente Ley 734 del 2002 y la Ley 200 anterior y ese tipo de cosas. Y pues se veía con muchísima frecuencia que la administración del banco tomaba decisiones, algunas veces que tenían con la aplicación de la ley disciplinaria de trabajo. Entonces, lo hacía a su discreción y pasando por encima de muchos de los derechos de los trabajadores. Entonces, este es uno de los temas que preocupaba muchísimo a los trabajadores. Otro tema importante es que el banco le dio la interpretación a la convención colectiva en lo que tiene que ver con pensiones, a que cuando un trabajador fallece, pues dice que pues, deja de ser trabajador y al no recibir la pensión convencional, tampoco es pensionado del banco. La convención colectiva nuestra tiene establecido que empleados y sus familiares para muchas de las cosas y pensionados y sus familiares. No menciona que seamos pensionados directamente por la empresa. Sin embargo, en la interpretación que el banco le dio, pues nos llevó a un punto en el que cuando algún compañero fallecía, inmediatamente se le retiraban los derechos como el servicio médico, educacionales, y de paso, pues procedía a cobrar las sumas de los préstamos que había hecho por esos conceptos y que excedían el valor del auxilio. Entonces, a las personas que fallecían, a la familia inmediatamente, al día siguiente le estaban entregando una comunicación donde decía que los saldos de las obligaciones que tenía se las descontaban si alcanzaba de las prestaciones e inmediatamente le suprimían el derecho a la educación y a la salud que están consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo. Lo de la política social y económica de estímulo a sus trabajadores, pues lo que figuraba en el pliego que se debatió en la Asamblea, pues era cerrar un poco las brechas de inequidad salarial que existen al interior del Banco de la República, y con esto pues se planteó hacer unos incrementos salariales de manera equitativa, de tal forma que las personas que devenguen o tengan asignación básica mensual menor, pues vean incrementado en un porcentaje más alto y de esa manera se planteó. A esto se le hizo una alusión que tenía que ver con, pero era solamente una alusión matemática para poder determinar cuánto sería. Y nos referimos a un porcentaje equivalente al 10% del renglón de resultados del ejercicio del año 2016, como para tener una base matemática de cuánto se estaba pidiendo que destinara para ese rubro. Entonces, eso en su momento, la administración, el gerente en particular, pues le dio la connotación que no era, porque ahí simplemente se refería a era una referencia simplemente. Sin embargo, ellos dijeron que la administración dijo que lo que quería el sindicato era las utilidades que le pertenecían a todos los colombianos, pues que se las repartieran entre los trabajadores. Ese tipo de situaciones que seguramente Claro, hay que vivir todo el tiempo. ¿Sí? Eso no está bien. Ellos sí se pueden repartir las utilidades, pero los trabajadores no, porque no les parece bien.
Les queda menos a ellos. Sí, Por supuesto. Leonardo, Sí, como dime, para Camilo. como para ir cerrando el tema y dentro de lo que es, Leonardo ha dicho, teniendo en cuenta la experiencia de la última negociación de Anebre, donde Leonardo fue partícipe, pues he recolectado esta información antes de darle la palabra a Víctor, que está que se habla, y para que de una u otra manera nos refuerce este tema. Pues primero lo que yo he recolectado aquí, Leonardo, es que para crear el pliego de peticiones, pues ustedes tuvieron que hacer una revisión completa de la convención colectiva que ustedes tenían, entrar a hacer como un tema de revisión de los puntos que estaban reglamentados por parte del Banco de la República, y que no se estaban cumpliendo como debería ser. Otro tema es mirar los puntos que tienen los valores fijos y que pues al traerlo a la fecha pues no eran significativos y tocaba entrar a evaluar esos puntos y poderlos traer al valor presente para que tuviera como la finalidad que se tuvo cuando se realizaron. Después, todo esto lo hace parte, todo este trabajo lo hace parte de una comisión exploradora donde se dividieron en subcomisiones y estas subcomisiones crearon unas tareas específicas para poder hacer todo este estudio que ustedes mencionaban y pues todos estos trabajos de campo. El trabajo de campo con la base, que eso es importante. También nos comentó pues los inconvenientes que tienen que tener las juntas directivas, los inconvenientes que se presentan con su base cuando no, la base no está completamente convencida de que hay que hacer una negociación. Entonces también este es un trabajo de campo que hay que tener en cuenta y unos inconvenientes que hay que tener en cuenta. Ustedes hacen un comparativo de derechos colectivos de su convención con otras convenciones colectivas. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Y adicionalmente, ya en la redacción del pliego, lo que vemos es que ustedes realizan unos nuevos puntos con unos nombres completamente diferentes para evitar que se asocien con los que hay y de pronto tener un riesgo en el momento de negociar. Hay que tener en cuenta unos puntos sociales y que tengan en cuenta la comunidad para buscar también ese apoyo y que el beneficio también no se vea también para la comunidad. Hay que tener en cuenta los puntos económicos, claro está. Hay que tener unos puntos que le den garantías a la convención colectiva que se está firmando. Hay que tener unos puntos que tengan de política social y económica frente a sus trabajadores. Ese es otro mensaje que nos entrega Leonardo. Un punto que tenga en cuenta la contratación del personal y como sus diferentes dimensiones en esa contratación por parte de la empresa, y la vigencia. Claro está, ¿cuánto va a durar esa vigencia de la convención colectiva? Y que eso debe ir dentro del pliego de peticiones. Es a grosso modo, dentro de lo que los apuntes que yo he tomado de su exposición, Leonardo, de pronto ahorita nos complementaría si me hizo falta algo, pero quiero pasar el micrófono a Víctor para que de pronto, dentro de la experiencia que nos ha dado Leonardo, y dentro de las experiencias que ha vivido Víctor con todas sus negociaciones, ¿qué nos hace falta y qué podríamos pensar más en esa construcción de los pliegos que de pronto no lo hemos dicho? ¿Listo? Juancho. Listo ya. Listo, Víctor. Bueno, gracias Camilo. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. claro. Sí, bueno.
Primero que todo, pues presentarles un cordial saludo a todos los asistentes. E igualmente, pues agradecerle la invitación a Telca. Yo saludo y me parece muy importante parte de los comentarios que pues hacía Leonardo en el sentido de que eh, es importante que las organizaciones sindicales nos acostumbremos a realizar los pliegos con su debida anticipación para no caer en las improvisaciones que después nos van a generar una serie de inconvenientes de todo tipo. Por eso yo saludo que de todos modos Atelca vaya haciendo esto con tiempo. Yo la planteaba a Leonardo, me hablaba de 2015, 2016, que eso nos permite ir recorriendo un poco el panorama, cómo está la situación no solo interna de los trabajadores, todo lo relacionado, pero especialmente cuál es la realidad actual de los trabajadores, eh, que nos va por lo menos a dar posibilidades y nos va a dar lugar a que construyamos un pliego muy aterrizado en el orden económico, político y social, ¿cierto? Eso me parece que es un elemento bien importante. Y el segundo, y hay otro elemento que me parece también demasiado importante. Esos pliegos tienen que ser incluyentes antes de excluyentes. Por eso manejamos nosotros en más de una negociación asuntos relacionados con personas, y ya lo comentaba Leonardo, que no solo estén afiliados a la organización sindical, sino que también sean personas que tengan otros regímenes de contratación. Y lo más importante que diría yo, que creo que en eso hay como una misma línea y un mismo procedimiento, lo importante que es el tema de los usuarios tanto Atelca con usuarios, República indudablemente sector bancario, atención a público, como en las demás instituciones del sector nuestro. Atendemos público, ese es un elemento que me parece a mí importante. Esto dentro de parte de como que la democracia que debemos manejar. En alguna oportunidad nosotros construimos una liga de usuarios, que eso me parece importante como trasladarlo un poco a toda la población en el sentido de que de todos modos podemos nosotros a través de las organizaciones sindicales también permitir que ellos sean unos interlocutores de sus realidades que viven a través de todas esas entidades que prestan los servicios a los trabajadores. Eso me parece bien importante. Segundo, yo sí creo y estoy convencido de ello y lo hemos venido manejando a través de las diferentes negociaciones es que la gran mayoría de pliegos de peticiones requieren de un preámbulo y ya igualmente le comentaba a Leonardo y lo compartimos en la reunión de la vez pasada. Todo pliego significa no solo su estructuración desde el punto de vista de los beneficios para los trabajadores, sino igualmente saber en qué situación nos encontramos actualmente en lo económico, en lo político, en lo social, en estos temas. Y indudablemente que este tema de la pandemia es una circunstancia que indudablemente cambió toda la vida del ser humano, de la sociedad a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Entonces, eso permite que de todos modos nosotros nos ubiquemos en ese contexto, en esa realidad. El tema de los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, sindicales, el tema de fuerzas oscuras, que todos los días es un escenario que vemos permanentemente y que igualmente nos debe llevar a la reflexión que nuestros pliegos deben tener un contexto general y político de la realidad que atravesamos el pueblo colombiano y igualmente pues los trabajadores en sus diferentes modalidades, en especial ese 45-48% de trabajadores que se encuentran en la informalidad y donde no tienen ninguna posibilidad de acceder a un empleo como digno y justo, ¿cierto? Eso me parece que es importante. Eso voy a que de todos modos ya quería dejarlo a muy rápido análisis, que
que de todos modos, ya creo que pues igualmente me lo compartía el compañero Carlos Olaya, el estudio de la empresa desde el punto de vista económico, la realidad desde el punto de vista de una cantidad de políticas que está estableciendo el Estado, igualmente el distrito, el tema de privatización, todos esos temitas que me parece que en el orden de la realidad es importante evaluarlos y analizarlos. ¿Sí me están escuchando? Aló, Sí, aló, Víctor, aló. ahí ¿Sí? Ah, bueno, estamos perfecto. atentos. Perfecto. Bueno. Entonces, dentro de todos esos elementos me parece importante que el preámbulo de cualquier pliego debe ir dirigido a eso, ¿cierto? A que indudablemente, ya lo comentaba Leonardo, se pueda constituir, que creo que ya en Atelca lo tienen, con una especie de comisión que entre a evaluar todos esos detalles, el escenario económico, político, social, todos esos temitas, la situación interna de la empresa, la composición desde el punto de vista de nómina, cuántos trabajadores directos, cuántos trabajadores tercerizados, contratistas, todos esos elementos que me parecen importantes. Y por encima de ello, que me parece que es la otra valoración, ya el análisis desde el punto de vista jurídico, no solo en los temas de redacción, sino las implicaciones que pueda haber en el escenario de que incluyamos toda una cantidad de puntos, ¿cierto? En nuestro pliego de peticiones, ¿cierto? En el evento de un tribunal, en el evento de una huelga. Creo que igualmente todos esos temas ya los hemos analizado y sobre todo aspectos de tipo especial, ¿cierto? Que pretendan hacernos creer que nosotros somos servicio público. Sí lo podemos ser, pero no de carácter esencial, que ahí está la diferencia en cuanto a lo que vienen manifestando ellos, que por ese lado tratan de declarar cualquier procedimiento, cualquier huelga que es de carácter legal o ilegal. Esas valoraciones me parece importantes hacerlas, compañeros de Atelca, porque eso nos permite como que cuando tengamos que manejar un pliego, debe ser lo más democrático posible. Ya lo hablaba Leonardo, el tema de encuestas, el tema de abrir una página para que pues la gente envíe sus inquietudes, comentarios a todo lo que tiene que ver con un pliego que, que sí es recomendable desde el punto de vista de que la gente note que si hay algunos puntos de los que ellos hicieron propuestas, la medida en que los tengamos ahí incluidos, pues hay un alto sentido de apropiamiento de esos pliegos de peticiones. Entonces, con ese preámbulo me parece a mí que hay una serie de elementos que me parecen a mí importantes para construir el pliego. Voy a colocar el pliego que yo les traje a manera de modelito para ver si ya lo pueden compartir ahí. Mm, creo que en la parte de atrás está la presentación. Dame un segundito. Esto lo quería hacer en el siguiente sentido. Últimamente nos hemos acostumbrado, tal vez a ver, quería mostrarles un tema de portada con algunos puntos que nos parece que deben llevar todas las organizaciones sindicales. Bueno, esto es un parte como de una portada, ¿cierto? Que hay algunos mensajitos y en especial la presentación. Esto va dirigido a que es importante que si se puede elaborar una cartillita, ¿cierto? Puede ser en esta vía, en eso igualmente, pues nosotros hemos manejado algunos diseños donde de alguna manera le podamos entregar una copiecita del pliego de peticiones a cada uno de los trabajadores. Es tal vez darle el carácter de transparencia, decirle, mire el pliego, estoy incluido, no estoy incluido con mis propuestas que hice, pero igualmente para darle el carácter de mayor claridad y transparencia a todos los trabajadores. Ahí tal vez ustedes así a grandes rasgos pueden mirar la presentación que hacemos con todo el tema del sector financiero colombiano, algunos aspectos relacionados con algunas entidades que a través del tiempo
se fueron liquidando, fusionando, todo ese tema de la liquidación de Caja Agraria, de Bancafé, de Banco Central Hipotecario, las diferentes fusiones, que han establecido, y más adelante algunos aspectos relacionados con todos los procesos de fusión de las entidades, donde de alguna manera ponen en riesgo una cantidad de conquistas y beneficios que se han venido dando, ¿cierto? Igualmente les informamos toda la trayectoria que ha tenido, en este caso decimos de Atelca, relacionados con luchas, asambleas permanentes, paros, huelgas, todo ese tema que me parece que es la introducción importante. Segundo, la nueva realidad, que tal vez ahí la estoy señalando, donde decimos que igualmente vienen procesos de modernización y de tecnología, que es uno de los temas que nos está afectando a todos los sectores, ¿cierto? Reestructuraciones, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, la robótica, la digitalización, todas esas monedas virtuales, e igualmente aspectos relacionados han venido afectando. Y les invitamos igualmente a decirles el tema de la contratación, que nos parece que es un tema que está al orden del día. Por eso creemos que siguen siendo vigentes los pliegos y las convenciones colectivas. Y acá un temita que tal vez sí alcanzan a ver ahí que estoy señalando. En esa oportunidad incluimos un aspecto relacionado con que los banqueros tenían un compromiso, ¿cierto?, con respecto al posacuerdo con las FARC. Eso me parece que es como para darle una connotación de todo lo que fue en esa época que se estaba vislumbrando todo lo que tiene que ver con el escenario del proceso de paz, algo que permitía que igualmente se construyera un país más equitativo, más justo, donde ese era respeto por derechos, pero primordialmente por el respeto a la vida. Y entonces creemos que ese preámbulo debía incluirse en ese pliego de peticiones con el único fin y propósito de que no seamos como que netamente coyunturalistas o que el pliego de nosotros es como que muy de nosotros y no tenemos en cuenta lo que decía Leonardo, la connotación económica, política y social que vive el país y igualmente la realidad a nivel de los trabajadores a nivel internacional. Entonces, eh, en todo ese escenario nos dedicamos a revisar toda una cantidad de convenciones colectivas que teníamos. Nosotros tenemos algunas organizaciones sindicales, fueron creadas en el año 48, la UNED fue en el 58, y la columna vertebral de nosotros viene a partir del tema de un laudo presidencial del año 59 y otro del 60. Entonces, indudablemente que hay bastante trayectoria en todo el tema relacionado con convenciones colectivas. Por eso nos dimos a la tarea de tratar de organizar un pliego de peticiones en el sentido de que por lo menos nos permita que un pliego organizado, ya les comento en qué orden, dé posibilidades de que para los negociadores, para los trabajadores, se les dé mucha claridad de qué es importante dentro de una negociación de un pliego y cuáles son los aspectos más importantes, aunque todos son importantes, pero hay uno que les da como más prioridad y es mucho más importante. En ese escenario, nosotros construimos un pliego desde el punto de vista, primero, normativo, que nos parece que es el elemento más importante y en el cual hay mayores dificultades en el momento de una negociación. Ahí lo vemos así pasando a grosso modo. Primero, el objeto, que tiene que ver que quiénes son los participantes dentro de cualquier escenario de una negociación. Ahí incluimos las organizaciones sindicales, ¿cierto?, que sería el elemento primero, que me parece a mí supremamente importante, con un ingrediente adicional, y es el que le estoy subrayando, que me parece que es importante que todas estas convenciones, ¿cierto?, se
incluyan o se adhieran al contrato de trabajo. Eso nos parecía a nosotros importantísimo. Dar aplicación a lo previsto en este a fin de que sus acuerdos convencionales extranjeros previos, laudos, planes, pactos, reglamentos y políticas, acuerdos de mercado consensual, tengan potencial a afectar las relaciones tal y se integren indudablemente al contrato. A ver. Acá dice. Para establecer normas que harán parte de los contratos de trabajo, y tal vez les estoy señalando. Eso nos parecía importante. E igualmente tratar de amarrarlo, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, a los reglamentos internos de trabajo. Todo esto para efectos de procedimientos disciplinarios, para aplicación de una serie de normas que van surgiendo por parte del gobierno y del Estado, que nos permitan por lo menos hacer reclamaciones en el evento que haya puntos que superen las convenciones colectivas. Y un ingrediente importante que nos pareció que estaba al orden del día, este es el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, que está relacionado con todo lo que estaban en ese momento o vienen haciendo los banqueros, que eran los procesos de fusión, de escisión, de traslados de activos, de venta de bancos que eran de sector oficial, los pasaban al sector privado. Este artículo 194 tiene que ver con todos los temas relacionados con unidad de empresa. Entonces me parece que ese punto nosotros lo manejamos desde ese punto de vista. El artículo segundo, dentro de todo el orden de cualquier negociación, decíamos entonces nosotros, aspectos normativos, entonces dejábamos el orden, quería comentárselo, un aspecto de tipo normativo, si tienen posibilidad de anotarlo ahí, que estamos incluyendo, artículo primero, el segundo, el tercero, ya los voy explicando, cuarto, quinto, sexto, un séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 12, yo les voy a dejar ese escritico, el 13, 14, 15, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el capítulo primero, 15 hasta el 15. Ese era un primer capítulo, que era el capítulo primero, que tiene que ver con toda la parte normativa. Para el otro parte, que es como pues creíamos que se podía organizar el pliego, era el capítulo segundo, que tiene que ver con salarios y primas, que ese me parecía que era un tema también importante en el escenario de que estábamos mirando la situación de todo lo que tenía que ver con aspectos relacionados con los salarios de trabajadores y de sus primas. Capítulo segundo. Un capítulo tercero que dejamos ahí, que era un tema relacionado con vacaciones. Nos parecía que estaba al orden del día, entonces lo dejamos en un capítulo tercero. Eso. Dentro de otro aspecto, nos pareció que era mucho más importante un capítulo relacionado con el tema de estabilidad. ¿A qué va dirigido este comentario de la organización del pliego? Yo creo que es uno de los puntos en el orden del día y con la situación actual, con los 158 decretos que van actualmente, que sencillamente vienen afectando el tema primordial para todos los trabajadores, que es el tema de estabilidad en el empleo. Y lo incluimos en esa oportunidad con base en una de las mejores sentencias que hay, que es la 593 del 2014, donde se le da garantía, de acuerdo a la Constitución y la ley, de lo relacionado con el tema del debido proceso. Por eso a nosotros nos parece que este era el orden que había que darle y nos permitía establecer que era el punto más relevante que había que tener en el pliego de peticiones. Después tomamos lo de las indemnizaciones,
por despido sin justa causa, ¿cierto? Que era otro tema. El tema de lactancia y protección a la maternidad como sugerencia a una gran mayoría de trabajadores nuestras que nos parecía que este punto había que darle una connotación bien importante. O sea, es como el elemento de que por más de que tengan su licencia y por más de que tengan una serie de beneficios de protección a la maternidad, nos parece que hicimos un punto que iba redactado para que nuestras compañeras no tuviesen trabajos ni jornadas nocturnas, y mucho menos con equipos que fueran a afectar la salud del bebé y la salud de la mamá, fotocopiadoras y otra serie de equipos que eso. Entonces, me parece que eso iba manejándose en ese escenario. Un capítulo quinto, que es escalafón, ¿cierto? Que eso, pues creo que eso es más que todo la carrera, los diferentes cargos que manejaban ustedes. Y manejábamos otro capítulo que es relacionado con los beneficios socioeconómicos, aspectos que tienen que ver con salud, vivienda, que era una parte bien importante, que fue una exigencia de todos los trabajadores. Ahí hacíamos una parte que nos pareció demasiado importante, Comité de Equidad, Generación e Inclusión de Género. Esto fue a raíz de todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con muchos trabajadores debido al todo al tema de género, igualmente de comunidades LGBTI, que nos parece que estaba en ese momento al orden del día, y todo lo que tiene que ver también con aspectos relacionados con el punto 39, garantía de no repetición de prácticas administrativas generadoras de riesgos psicosociales y reparación de trabajadores y reparación a trabajadores afectados por todo ese tema de la salud en el trabajo, ¿cierto? Asociado a los comités de salud ocupacional. Dejamos un campo muy rápido de permisos, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con auxilios de calamidad doméstica, el tema auxilio de nacimiento, el tema funerario, lo amarramos un poquito a lo que era la ley la ley 1280 del 2009, las personas que pueden hacer uso de de ese beneficio de la ley de luto, en el sentido de que personas pues se les permite que tengan sus 8 días. Teníamos convenciones donde teníamos 5 días, igualmente con la nueva ley, entonces, dentro del beneficio y principio de favorabilidad, pues teníamos en convenciones 5 días más los 8, casi dirían 13 días, que es supremamente favorable para los trabajadores. Otro aspecto, garantías varias, y por último dejamos un tema relacionado con garantías sindicales. ¿Esto qué significa? Que de todos modos el orden del pliego nos permite darle mucha claridad y sustentación al pliego en ese orden, ¿cierto? Normativos, económicos y salarios, aspectos de estabilidad socioeconómicos, manejamos aspectos relacionados con el calafón, unas garantías varias y por último garantías sindicales. Ahí en ese orden queríamos comentarles que mire acá en el artículo 58 dejamos un acuerdo marco global para el respeto de todos esos convenios, el 87, el 98, el 135 de la OIT. Bueno, ahí había un tema de UNI, pero ese es otro cuento ahí de todos modos. Y el tema del artículo 59 ya, lo que les comentaba del posacuerdo, cómo las entidades del sector financiero, ¿cierto? Tienen que igualmente flexibilizar, ¿cierto? Con todos esos resultados que han venido obteniendo, las posibilidades de colaborarle a la población colombiana en unos créditos favorables o unos incentivos que permitan que la gente pueda vivir en unas condiciones más dignas y como más humanas, ¿cierto? Este es un tema que también lo colocamos ahí.
pues de pronto no sé si voy muy rápido, pero igualmente ya creo que en cada uno de los puntos mm, pueden ustedes establecer cómo se puede dar el orden de un pliego de peticiones. Entonces, quería compartirles este pliego porque pues siempre es mucho más extenso, explicar cada uno de los puntos, pero quería hacer énfasis en algunos de ellos, ¿cierto? Como para redondear y compartir un poco de lo que han sido las experiencias en el sector bancario a partir de este pliego que lo hicimos con un grupo de compañeros, pensando más en que no fuera un pliego que creo que en eso debe ir dirigido lo que tiene que ver con eh, aspectos relacionados con que encontramos organizaciones sindicales que incluyen 30, 40 puntos. Entonces nos parece que ese temita hay que evaluarlo, analizarlo muy bien y establecer, que me parece a mí lo más importante, orden de prioridades en los puntos, ¿cierto? Que se le dé lugar a ver si me traslado otra vez a la publicación del pliego. A ver, un segundito, me traslado a la publicación del pliego. Mientras tanto, le voy a dar unos saluditos. Mientras tanto, Víctor, mientras ubica ahí la presentación, Bueno, listo. pues vamos Listo. dando unos saluditos nuevamente a los compañeros que se encuentran conectados en el Live de Atelca, a la compañera Joana Sarmiento, que ha estado en varias mesas aquí acompañándonos, que es la fiscal de la organización, a Mauricio Cañón. Tenemos a Javier Torres, a Ivete Saldaña, que también nos acompaña. Igualmente a Wilson Orlando López, a compañero Eric. Y inclusive ya tenemos por ahí dos preguntitas para cuando finalice este tema, Víctor. Pues ya terminamos el tiempo, sin embargo, vamos a extendernos 15 minuticos más Listo. para poder avanzar y como culminar lo que nos hace falta, Víctor. Muchas gracias. Bueno, entonces me parece importante a mí aclarar varias cositas. Creo que el artículo 1 ya está más o menos como evaluado y analizado. El segundo, que es reconocimiento de organizaciones sindicales. El tema de este artículo tercero, que es la aplicación de la convención colectiva, lo dejamos con un elemento bien importante, que es donde le estoy señalando, sin importar la modalidad de vinculación laboral o el término de la misma. Acá es donde creemos que es importante incluir a todos los trabajadores, ya les he mencionado, independientemente de que sean directos, contratistas, temporales, nos parece que es importante hacer énfasis en eso. El tema de vigencia, creemos que esas convenciones deben ser a un año. Nosotros encontramos convenciones colectivas y collantas a 5 a 10 años. Indudablemente que creemos que con estas dinámicas como la de la pandemia y con tantos cambios que tiene el país en lo económico, en lo político, social, hay veces es muy difícil presupuestar una realidad de los trabajadores, unas convenciones colectivas a más de 2 años, ¿cierto? Pero igualmente nosotros lo hacemos con base en un año. Lo otro es que tal vez pues aspectos relacionados como que este es un punto que en el momento en que pensemos, este punto sesión de derechos fue construido para lo del tema relacionado con organizaciones de industria, ¿cierto? Nosotros
Este punto lo dejamos ahí de sesión de derechos en la vía de que aquí al mañana estemos pensando en las nuevas dinámicas de construir organizaciones sindicales de industria, ¿cierto? Con sesión de derechos, con derecho de interpretación de normas, nos parece que es un punto relacionado con algo que mencionaba Leonardo, que era lo relacionado con aspectos de derechos adquiridos, seguirlos renovando permanentemente. Este punto de sustitución patronal nos parecía que era un punto demasiado importante, puesto que encontramos toda una cantidad de entidades que indudablemente se sustituían. Ahí veíamos casos, por ejemplo, la fusión de Banco de Colombia con Banco Industrial Colombiano. Sudameris igualmente compró Banco Tequendama y HCBC. Encontrábamos todo el tema relacionado con Corbanca, que fue Banco Santander. Después fue Corbanca chilena, hoy por hoy de Itaú brasilero. En todos esos problemas de compras, ventas, sustituciones patronales, es bueno e importante dejar esos puntos que los trabajadores y con el elemento importante, aplicándose el principio de favorabilidad, ¿cierto? Que ese es un elemento bien importante. El octavo, que ya les hablaba del régimen de contratación, serán a término definido y así mismo se encargará contrato a término definido a todos los trabajadores o dentro de los 3 meses siguientes a todos los trabajadores por cualquier tipo de contrato que tengan que tener. Ahí más adelante creará un código mínimo de cantidad de empresas contratistas a sus trabajadores, que creo que es un tema que ya lo venían evaluando. El noveno, volvemos, insistimos en el principio de favorabilidad, que me parece que es supremamente importante incluir en las convenciones. El aspecto relacionado con protección circunstancial, que este es uno de los puntos de mayor discusión, debido a que la mayoría de entidades toman represalias contra los trabajadores que hayan participado en cualquier época o tiempo en la presentación, discusión y defensa del pliego de peticiones. Nosotros estos puntos los hemos amarrado a la vigencia. Si es a 1 año, si es a 2 años, lo dejamos firmado para que ningún trabajador pueda ser perjudicado en ese tema relacionado con cualquier tipo de represalia que vaya a tomar la empresa por esa garantía del fuero, casi una protección especial. Prohibición de pactos colectivos, me parece que ese es un punto que también en el escenario de la mayoría de entidades lo tenemos, para desdibujar la imagen de las organizaciones sindicales o para crear una serie de beneficios para crear como mal ambiente y problemas internos al interior de los trabajadores, en especial a los que son sindicalizados o tienen algún otro tipo de contrato. Derecho a asociación, indudablemente está constitucional, el depósito de normas convencionales, ¿cierto? No temas. Los incrementos automáticos, bueno, ese es un tema que eso manejamos nosotros, algunos aspectos relacionados en convenciones. El elemento importante, la democratización de la elección del artículo 15, perdón, democratización de las elecciones del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Nos parece un aspecto muy importante. Las empresas normalmente manejan ellos, nombran a funcionarios y no le dan ninguna participación o mínima a los trabajadores. Esto es de ley, pero queríamos reforzarlo y le hicimos una serie de pasos, ¿cierto? Que ahí ustedes los ven, 1, 2, 3, 4, todos los temas que nos permiten como que esas elecciones queden algo de más de carácter democrático y participativo. Salarios y primas, creo que eso incrementa salarios, primas de cargo, primas de antigüedad, que son temas que se manejan en convenciones colectivas. El tema del capítulo 3, primas de vacaciones. Esto es para dejarle la sugerencia a estos puntos. Y mire el del capítulo 4, que es estabilidad y procedimiento disciplinario.
para que compañeros de Atelca le pongan mucho cuidado a estos temas, ¿cierto? Nosotros hay convenciones colectivas que manejamos, hay primero una citación verbal y posteriormente alguna citación silla donde se puede adelantar una diligencia por escrito. Me parece que la verbal o por lo menos una conversación previa nos permite de pronto hacer una valoración si se justifica una diligencia de descargos por escrito, pero este procedimiento disciplinario se ha venido consiguiendo en algunos laudos arbitrales, como el caso de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Domesa, donde quedó el laudo amarrado la sentencia 593 del 2014. No solo que se pueda ejercer el debido proceso y el derecho a la defensa, sino que cualquier incumplimiento nos permite hacer la demanda y tener la posibilidad del reintegro del trabajador. Indemnización, creo que ese es un tema que no, pues no tiene así como que mayor énfasis. El periodo de lactancia y la protección a la maternidad. Ahí yo, compañeros, tengo una redacción que en su oportunidad se la haré llegar, pero más en la vía de que adicionalmente tenga beneficios la mujer, nuestra compañera, las mujeres, es especialmente que tenga cargos que no la vayan a perjudicar, manejo de fotocopiadoras, jornadas nocturnas y otros equipos que puedan afectar la salud del bebé y de ellos. Escalafón no tiene discusión, los comités paritarios, acá me parece importante y este fue un motivo de discusión de los pliegos nuestros. Tratemos de que en la mayoría de beneficios que se tengan en lo que tiene que ver con aspectos socioeconómicos, salud, educación y vivienda, podamos manejarlo con el carácter de imparcialidad, perdón. Nosotros tenemos comité de vivienda, tenemos comité de educación para adjudicación de becas, donde participan tres directivos del sindicato, 3 trabajadores por parte del sindicato y 3 por parte de la empresa. En todo eso tenemos comités, salud, educación, vivienda. Bueno, en todos esos escenarios me parece que es importante que se creen esos comités para que la asignación no sea de esos beneficios por amiguismos ni por compadrazgos. Todo este tema de reemplazos, vacantes y ascensos, todo eso son todos estos temas ya que creo que no admiten mayor discusión, créditos de vivienda, auxilios tampoco. Este tema en materia de salud me parece de importante significación. El artículo 37, que tiene que ver incapacidades por enfermedad, de acuerdo a la nueva norma legal, hay trabajadores en el orden del día que se incapacitan y a partir del tercer día, si no son enfermedades de origen laboral, le empiezan a descontar de su salario, ¿cierto? En un 66.66 y después de 180 días le van a descontar de su salario el 50%. Por eso es que nosotros dejamos este artículo, el 37, fue una inquietud de mucho trabajador, que el banco tiene que seguir pagando, ¿cierto? Lo de la incapacidad hasta por 180 días, y ahí nos permitiría establecer ya el origen de la enfermedad del trabajador. Esto es para proteger un poquito el salario, ¿cierto? Este Comité de Equidad, Género e Inclusión, inquietud de los compañeros, ya les decía, de tema de comunidad LGBTI, garantía de no repetición, el tema de todo de la salud en el trabajo, toda enfermedad de tipo psicosocial, artículo 39, y lo demás yo diría que son aspectos relacionados ya, transporte legal, auxilio nocturno, y algún comentario ya para finalizar. Mire, ¿qué resultados nos daba este pliego de peticiones? Que indudablemente si viabilizábamos nosotros los aspectos de carácter normativo, ya
lo otro era un poquito mucho más rápido. Encontrábamos las experiencias de sindicatos nuestros cuando eran de empresa de base, que el primer punto a negociar era los permisos sindicales y el auxilio para la organización sindical. Y nos parece a nosotros que es equivocado un tipo de planteamiento de eso. Es importante indudablemente que al inicio se den las garantías de permisos, el respeto de publicidad, el traslado de algunos negociadores hacia la ciudad de Bogotá y el reconocimiento de viáticos y eso, pero ese es un punto que nosotros creíamos que debíamos dejarlo al final del pliego de peticiones, porque pues nos da la opción de que el trabajador vea de que estamos primero preocupados por el trabajador y posteriormente el tema relacionado con aspectos de las garantías de tipo sindical. Yo Gracias. dejaría ahí con un Sí, comentario final, y es que el aspecto de tipo político es importante evaluarlo y analizarlo, como fue lo relacionado con ese artículo 58 y 59, Camilo. sí. Entonces, hay como que a grandes rasgos resumir un poquito. Yo les dejo ese ejemplar para que lo lean y lo analicen. Muchas gracias, Víctor. Yo, ya para cerrar, que nos pasamos del tiempo, pero igual el tema es tan interesante, el tema es, sabemos que es un poco extenso, pero teníamos que verlo. Muy posiblemente en el futuro hagamos otra charla y de pronto un taller ya con los asociados para poder ya mirar un ejercicio de redacción de pliego de peticiones. Yo quiero que cerremos, Víctor y Leonardo, cada uno con una pregunta y cerramos con eso. Para Víctor, de pronto, si hay alguna estrategia para revisar la redacción del pliego para que no queden puntos ambiguos que pueden ser interpretados de manera diferente por la administración. Y cerraríamos con ese. Y Leonardo, ¿cómo hacen para que se permitan firmar carteles de los puntos a negociar, del maltrato y del acoso dentro de las oficinas de atención al público por parte del sindicato? Entonces, de pronto, un poco concretos y nos vamos porque el tiempo es oro. Camilo, qué pena, tú me repites la preguntita, fue que queda acá un poco como que sin... Sí, Víctor. La pregunta para Víctor es, ¿tiene alguna estrategia para revisar la redacción del pliego para que no queden puntos ambiguos que puedan ser interpretados de manera diferente por la administración? Sí, mire, a mí me parece algo importante y es tal vez coincidimos que Leonardo en el siguiente sentido. Toda construcción de un pliego, y creo que en la vía que ustedes lo están haciendo, es importante delegarle la responsabilidad a esa comisión, como lo hicieron Leonardo allá en Anebre, ¿cierto? Pero lo más importante es que en la medida en que un pliego se construya con tiempito, en el escenario de la nueva realidad que estamos viviendo, que sea incluyente más que excluyente, no tendríamos ninguna dificultad. Incluso nosotros hay veces tenemos una gran dificultad y un gran problema que se nos han venido presentando en los pliegos y lo notamos con tantos puntos que firmamos que se presenta para diferentes interpretaciones. Entonces ya es más de un tema de mirarlo con tiempo una vez se construya, no solo revisarlo desde el punto de vista jurídico, sino todo el tema de la redacción que nos permita ser como muy precisos, muy categóricos, para que evitemos que los empresarios por ese lado puedan tratar de buscar un beneficio a favor de hecho y no a la generalidad de los trabajadores. Hay un escenario que me parece a mí importante. Hay puntos que uno los valora desde el punto de vista, ¿cierto? Del mayor cubrimiento que tenga junto a otros que puedan tener menos beneficios, ¿cierto? Eso es un importante
en cualquier análisis de un pliego. Habrá puntos que los que sean de mayor cobertura para todos los trabajadores, independientemente a otros trabajadores que no tengan directamente contrato, es importante evaluarlo y analizarlo. Y pues muy preciso lo que me comentaba Leonardo. ¿Qué riesgos podemos correr en el evento en que se coloquen pliegos que en un posible tribunal de arbitramiento se puedan perder? Yo dejaría ahí, Camilo. Víctor, muchas gracias, muy amable. Una tarde muy agradable con este tema de construcción de pliegos de peticiones. Leonardo, finalizamos con la pregunta, ¿cómo Muchas hacemos gracias, para Camilo. Bueno, Víctor, ¿cómo hacemos para que permita fijar dentro de los carteles en atención al público los carteles de los puntos a negociar y de los maltratos y el acoso por parte de la administración? Bueno, en el conflicto colectivo, cuando se presenta el pliego de peticiones, los sindicatos tenemos la posibilidad de denunciar cualquier injerencia, cualquier acción del patrón que no corresponda con la ley. Y adicionalmente, si se van a hacer denuncias de alguna de estas actitudes de los representantes del patrón, es importantísimo consultarlo con el equipo jurídico, porque al final pueden terminar en denuncias penales y algún tipo de cosas. Entonces es importantísimo cada vez que se va a hacer alguna denuncia, a pasarlo por el filtro del equipo jurídico para no ir a cometer errores y después tener que ir a responder por cosas son situaciones que les gusta mucho a los patrones porque pueden desviar la atención de lo que es el pliego de peticiones y de la verdadera negociación con este tipo de artimañas. Entonces, importante que se construyan las frases y los afiches y los carteles sin ir a atentar de pronto de alguna manera contra alguna de los representantes del patrón, sobre todo con difamaciones y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que hacerlo de manera fuerte, pero pasar por el filtro del equipo jurídico para tener la claridad y la tranquilidad. Bueno, Leonardo, igualmente le agradecemos esta tarde con este tema, construcción de pliego de peticiones. Entonces, pues le damos gracias a todos los que asistieron hoy a la charla. Quiero enviarle un saludo muy especial a la doctora Liz Rosso, que nos está escuchando el día de hoy también y que ha sido parte de esta mesa también en algunos temas, y que ya vendrán otros temas también para que ella nos siga acompañando. Víctor, Leonardo, yo creo que nos hizo falta tiempo, pero miraremos en el futuro cómo podemos traer nuevos temas y que nos acompañen nuevamente aquí en la mesa. Ricardo, le doy el micrófono para que su merced cierre el día de hoy. Muchas gracias a todos los de la mesa. Carlos Olaya, no le pudimos dar la palabra, pero muchas gracias también por su participación. Camilo, muchas gracias por la invitación. Igualmente estaré atento a lo que les ofrezca. De todos modos, pues, a ver, hay veces como que nos toca empezar a manejar el medio virtual que nos ponen de carreras, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos mejorando y ahí vamos superando tanta cosita. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Claro que sí. Bueno, no, agradecer a todas las personas que estuvieron hoy conectadas. Creo que este ciclo ha sido muy interesante. Es un reto llevar este tipo de temas porque pues no todas las personas como que tienen la disposición de escucharlo, pero creo que hay un firme convencimiento en que la defensa de los derechos laborales es algo importante para poder plasmar una mejor sociedad a nivel país y a nivel mundial. Definitivamente, gracias a nuestros panelistas del día de hoy, a Víctor Rodríguez, a Leonardo López, por sus experiencias valiosísimas en este tema de negociación, desde dos puntos diferentes, muy parecidos, desde el tema bancario y también del tema del Banco de la República. Esperamos que se solucione prontamente el tema con
los compañeros que están pues con esa modalidad de contrato no tan buena para los trabajadores en la Luis Ángel Arango, y ojalá que se logre hacer esa revinculación, ese reenganche a esos trabajadores, porque esta situación de pandemia es algo que nadie se esperaba realmente, pero realmente tampoco es que esté afectando directamente a las finanzas del Banco de la República. Finalmente, pues agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy, a la doctora Luis Rosso, a Giovanna Sarmiento, Mauricio Cañón, todos los compañeros que siempre nos acompañan, a los compañeros pensionados de Atelca, y esperamos encontrarnos en 8 días con una nueva charla. Próximamente estaremos comentándoles con los cambios de ciclos que vamos a hacer para que hablemos de muchos más temas y que sigamos conectados acá con los conversatorios de Atelca. Muchas gracias.